Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la tercera mesa de trabajo de las primeras jornadas de persona y trascendencia. Y es para mí un verdadero gusto poder presentarles a un gran colega y amigo, el profesor Germán Vargas Guillén, que se viene conectando y quisiera compartirles un poco de su semblanza curricular para que también tengan la posibilidad de acercarse a la trayectoria del profesor Vargas. Es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional UPN en los cursos de propedéutica, filosófica y metafísica. Investiga en fenomenología de la pasividad, la performance y ética descentralizada. Ejerce la docencia y la investigación en la licenciatura y en el doctorado UPN. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y de Husserl Circle. Director de las colecciones Fenomenología y Hermenéutica y Enseñar Filosofía de nuestra tan querida editorial Aula de Humanidades. Sus libros recientes, por mencionar algunos de la gran trayectoria del profesor Germán Vargas, son Individuación y Anarquía y El Deseo y la Formación, editado por Aula de Humanidades. Colabora también con el proyecto de cartillas para la Cátedra de la Paz en Colombia. El día de hoy el profesor Germán Vargas nos va a compartir su conferencia intitulada La Constitución del Yo Personal, Pasividad y Actividad. Bienvenido, profesor Germán Vargas. Buenos días, o tardes mejor. Estamos a la misma hora, de hecho. Muchas gracias por la invitación, Cintia, por la introducción. Un saludo muy especial para todos. Es una dicha tener invitaciones de esta naturaleza. Tal vez recuerdan ustedes la célebre afirmación de Aristóteles en la Ética Nicomaquea. En general, filosofar es difícil, pero es mucho más fácil entre amigos. Que me siento muy a gusto de poderlos saludar, a pesar de estas virtualidades, de esta pandemia. Es una dicha que mantengamos el espíritu vivo. Ahora, en especial, pues ustedes saben por cuántas dificultades reales está pasando Colombia, de manera que la página o las páginas que hoy voy a compartir con ustedes, en cierto modo se escriben en el fragor de la guerra, de una terrible expresión fratricida en que nos hemos sumido y también pues con una esperanza muy grande de que también al reflexionar acá conjuntamente vayamos teniendo posibilidades, salidas. Si fuera el caso, puedo compartir el texto, pero no sé bien cómo se hace en esta plataforma, porque me parece que a veces en estas plataformas ayuda mucho. No sé si cómo se hace para compartir. Bueno, lo mando en este momento a Rubén a ver si él me lo desemplata ya. De acuerdo. Voy a hacer eso que me parece. También se Hubo un jugador de fútbol en Colombia que se llama, todavía está muy vivo y muy activo, que se llama, ustedes de pronto lo recuerdan, el Pío Valderrama, que le preguntaron cuál es la mejor jugada y respondió, la más sencilla. Entonces, en este momento la jugada más sencilla es mandarle el archivo que ya empiezo a poner en el WhatsApp a mi amigo Rubén y allá ustedes lo desembolatan. Si lo pueden proyectar bien y si no voy avanzando muy lentamente, como de todas maneras tengo previsto para ir comentando lo que les voy a ir presentando a su vez. De acuerdo, profesor. Muchas gracias. El texto, pues, de lo que yo ofrecí, lo que voy a leer, lo titulé La Constitución del Yo Personal, Pasividad y Actividad. Hay una frase para mí extraordinaria en uno de los anexos, concretamente en el anexo 12 de Ideas 2, dice o alude de esta manera Husserl, las tendencias de deseo, una pasividad activa. Entonces, así, por sintetizarlo de una manera muy precisa, lo único que pretendo es tematizar y en algún sentido intentar comprender esta observación de Husserl. En la amplitud
de la obra de Husserl, hay múltiples referencias al yo, concretamente a la dimensión e incluso a la estructura del yo personal. Este es el que opera la voluntad. Se puede pensar el yo como una bisagra que une o enlaza la experiencia corporal, el cuerpo, con el cogito o función reflexiva. Como ya les anticipaba, en el anexo 12 a la tercera sección del libro segundo, titulado La persona, el espíritu y su subsuelo anímico, con referencia al yo como persona, Husserl trata expresamente el tema que indica el título, pues, de lo que he ofrecido para esta presentación de hoy. En su análisis, Husserl da explícitamente 3 pasos. En el primero se enfatiza cómo la dación primera, en el primer plano de atención, es en la reflexión, en la actividad del quien se da a la tarea de pensar, de considerar atentamente. Sin embargo, en un segundo momento o paso de su análisis, Husserl muestra cómo todo acto y proceso de reflexión remite a una experiencia que se nos ha dado en pasividad, como también lo indica muchas veces, protoimpulsivamente, antes que tengamos categorías o formas de pensar lo que aparece ante nosotros. Esta acción ocurre en el campo de la sensibilidad, de la impresión y aún más precisamente de la protoimpresión. Tercer paso lo dedica Husserl en este anexo a desarrollar la doctrina del yo personal, más que a desarrollar la doctrina del yo personal, a caracterizar las condiciones de posibilidad del despliegue de los potenciales de ese yo personal. No pretendo, pues, reconstruir la exposición de Husserl, es muy breve, se trata de unas 10 páginas, como ya dije, de la 332 a la 340, 8 páginas en la versión alemana, de la 332 a la 341 en la versión de este libro. En español tenemos 2 ediciones que yo sepa, una de ellas a manos de la UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, del año 97, y otra posterior. Entiendo, en la misma alianza. No sé si hubo modificaciones de una a otra, pero bueno, le repito, me refiero a esas 8 páginas. En su análisis, ya es suficientemente escrito Husserl, por tanto no pretendo reconstruir la exposición de Husserl. Cada uno de nosotros la puede examinar con la atención que merece. Mi interés es ver el puesto y el alcance de la motivación como punto o bisagra para el despliegue del yo puedo, de sus potenciales, en cuanto este yo puedo, al mismo tiempo se descubre a sí mismo, descubre el mundo mismo y los horizontes de la intersubjetividad a partir del núcleo fuerte de lo dado al sujeto, nunca como una determinación, sí, en cada caso, como una esfera de motivación. O sea, recuerdo para todos ustedes, que lo tienen muy fresco seguramente, cómo hay una suerte, digamos, de antagonismo entre determinación natural y motivación, concretamente mundo espiritual. Es uno de los temas muy de fondo, ustedes saben, de Ideas 2, pero acá lo he focalizado para el conjunto de este encuentro, justamente en relación con la constitución de la persona. Mi caso personal, sobre todo tratado la persona, la idea de la persona, en una investigación fenomenológica, desde luego, que tengo contenida en el libro que se llama La experiencia de ser. En el libro, ante todo, pienso la persona como relación, más aún, trato de llevar al fondo la idea de que la persona solo es comprensible como relación. Bien es cierto que el prosopon alude a la máscara tanto como a la voz, pero tanto la máscara como la voz
están dirigidas, perdón por la S, están dirigidas desde un sí mismo al alter. No hay posibilidad de un per se, tampoco de un sonare, sino se está dirigido a un otro. En este sentido, el sí mismo se amplifica o se amplía, se expande en este estar proyectado y ser en relación con el otro. Pero el otro mismo, a su vez, se proyecta en nosotros, en algún sentido somos su eco, y también se puede decir, de este modo, podemos decir, somos su extensión. De esta extensión y a esta idea, la persona como relación, de esta y a esta idea, la persona como relación, parte y llega a nuestra reflexión en términos fenomenológicos, pero sobre todo voy a trabajar estas preguntas: ¿cómo entra en juego en su constitución tanto la pasividad como la actividad? ¿Cuál es el puesto del deseo en este despliegue? Esta es la cosa misma de la indagación que expongo, que propongo para ustedes en esta reunión. La actividad. El punto de acceso primero, y podemos decirlo más enfáticamente, primario, a la experiencia, es una suerte de notificación. Esta expresión me parece muy feliz, es como cuando decimos tomar nota, pero como cuando decimos a alguien, note que el árbol está frente a usted, cuidado se choca, note, o sea, hacer ver. Yo repito, el punto de acceso primario, primero, a la experiencia es una suerte de notificación que solo se puede alcanzar y se alcanza mediante los actos racionales de conceptualización, de juicio, de descripción, explicación de la experiencia a la cual alude cada sujeto a su sí mismo. Es una cosa, digamos, lógica, pero hasta tanto no permeamos, por así decirlo, racionalmente lo que hay, no lo podemos reducir a esfera de propiedad, no lo podemos comprender. La actividad es, se puede decir, reflexión, consideración atenta, mi propio ser en el mundo, tanto como mi corporalidad, es un fluir, pero digamos, mi propio ser en el mundo, que es ya corporal, es un fluir del que, para darme cuenta o tomar conciencia, exige una vuelta reflexiva, como una suerte de ostensiva, como si indicáramos, este es mi mundo, este soy yo, esta es mi relación con este mundo. Del mero darse se da un paso a un poder indicar, poder indicarlo, poder indicar ese mundo, poder indicar lo que hay, poder indicarme que yo estoy ahí en ese mundo. La actividad es, en cada caso, en cada uno de sus momentos, notificación. De ideas uno, que puede serlo dado, que puedo ser yo mismo a quien se da lo que se da, que puede ser la relación e incluso más exactamente, para decirlo en canon o gramática fenomenológica, que puede ser y es la correlación. Ahí se exhibe, se pone de manifiesto. No se trata pues de un mero dato, antes bien se trata de un fenómeno. Quien lo exhibe mediante notificaciones es un quién, una subjetividad a la que también podemos llamarlo el fenomenologizante. El ponerlo en evidencia, el notificar, es el fenomenologizar mismo. Para estas observaciones, no las he citado acá porque, pues por supuesto, estoy leyendo para una presentación, pero digamos en un texto ya terminado, acá por supuesto voy a indicar cómo es ese fenomenologizar
y cómo es ese fenomenologizante, particularmente en la exposición que nos ofrece de ambos títulos, concretamente Eugen Finke en la sexta meditación cartesiana. La actividad es, en cada uno de sus momentos, notificación. La actividad sí apela a lo dado, solo que esto dado, al ser notificado, aparece como esfera de propiedad de quien notifica. Entonces, en sí, la actividad no da cuenta de lo que hay, digamos, del hecho, sino de la experiencia que alguien tiene de lo que hay. Esta reducción a esfera de propiedad es operada y desplegada como una toma de posición. En este sentido, es una tesis. Alguien afirma algo sobre algo. Esta afirmación es, por antonomasia, dación de sentido. ¿Cierto? La dación es más o menos primaria, esto es más o menos original. Ocurre por vez primera, descubre, pero al mismo tiempo traza un sendero por el cual cursa el sentido y por ello también encubre. Es como, digamos, esa paradoja que creo está muy bien señalada, especialmente en experiencia y juicio, de ver que el mundo se nos da lingüísticamente sedimentado, pero esta es la complejidad del asunto. En la medida en que ya se nos da, insisto en la palabra, lingüística y sobre todo en esta palabra, lingüísticamente sedimentada, a veces tomamos la sedimentación lingüística por mundo de verdadero. Y gran parte de lo que tenemos que hacer en fenomenología es, como vamos a verlo más adelante, destruir esa sedimentación, cavar para que el sedimento se despeje y podamos al fin ver de nuevo en su originariedad, por así decirlo, el mundo, pero sobre todo nuestra experiencia de mundo. Cierto sentido, ese sedimento se vuelve como una suerte de, vamos a usar la expresión, la metáfora, creo, preciosa de Jan Patočka, usada, por ejemplo, en los ensayos heréticos y en otros lugares. Se nos hacen como unas escamas en los ojos. Ese sedimento, como que al fin y al cabo, no nos deja ver, o solo vemos la escama, y eso es parte de lo que tenemos que remover. La tesis puede ser asumida acríticamente, y de este modo se configura el dominio de la actitud natural. También puede ser puesta en cuestión, pero para poder dar este paso en algún momento, tiene o tuvo que ser afirmado algo. Entonces ahora viene la pregunta: ¿cómo salir del presidio de la tesis general del mundo, del es, en suma, de la actitud natural? Esta es la cosa misma del fenomenologizar. Esta salida abre el espectro de la actitud reflexiva, exige un esfuerzo tenaz de la voluntad, de los actos de un yo que pone en cuestión lo siempre mismo del encubrimiento, que está dispuesto a destruir y a deconstruir la actitud dogmática. Así, y este es el principal resultado del acercamiento a la actividad propia de la esfera reflexiva que ofrece la toma de conciencia. Así hay despliegue de comprensión e incluso de conocimiento a partir de la actitud natural, como a raíz del giro o la conversión de la mirada que abre la actitud reflexiva. Pensar, pues, no es un dominio que solo se abra en alguna de las actitudes, por el contrario, ambas actitudes están articuladas, podemos decir proposicionalmente, aún podemos decir en actitudes proposicionales. Entonces, preguntamos, ¿por qué y cómo es posible el giro de una a otra actitud, en concreto, de la actitud natural a la reflexiva, y cuando es el caso, de la reflexiva a la natural?
A veces, por ejemplo, por ciertas críticas a la actitud natural, en cierto modo como que empezamos a pensar que hay que abandonarla. No, nunca pasa eso al final con Husserl. Siempre el mundo natural y nuestra actitud en él como actitud natural es en cierto modo una suerte de habitualidad, tal como está también documentado en Ideas 2, es un podernos atener a este mundo tal y como lo hemos experimentado. En síntesis, por un despliegue de la voluntad, respondemos cómo puede ser ese giro de actitud natural a reflexiva, de reflexiva a natural, decimos por un despliegue de la voluntad, es, en primera persona, cada quien como sujeto del mundo que puede ver, sonare, las cosas de otra manera, más allá de la tesis general del mundo, o antes bien aceptar lo aseverado como algo consabido, dejarlo operar como un sobreentendido que permite sin más atenerse a lo dado. Si por algo se caracteriza la actividad original, originaria, originadora, después vamos a ver los matices de la relación entre estos tres títulos, es porque pone en despliegue la razón, como ya anticipaba, permea la experiencia, le da sentido, la enmarca en el cauce de la experiencia. Ahora bien, como ya se dijo, la dación de sentido, una suerte de urform, descubre y encubre. Por el primer movimiento de descubrimiento ofrece caminos de comprensión, por el segundo movimiento vuelve trillados los caminos, se convierte en lo siempre mismo, la repetición. Después vamos a ver cómo estos trillados caminos, en parte, son esos caminos a los que se ha aludido desde el poema de Parménides. La pasividad. Recuerden ustedes, estoy siguiendo muy literalmente el planteamiento de Ideas 2, ya lo puse la referencia adelante, pues al comienzo. Mediante el título pasividad, dicho en síntesis, se alude a la experiencia corporal de mundo, a la impresión, a la Urerfahrung. Antes de la dación de sentido, no solo hay mundo, también hay experiencia de mundo. Se puede llamar a todo esto, a todo este campo, experiencia ante o pre-predicativa. Aunque la experiencia se nos da lingüísticamente sedimentada, antes incluso de poder sedimentarse hay una impresión originaria. La impresión originaria parte de la experiencia sensorial, puede ser articulada como percepción y permite la dación de la intuición antes de toda palabra, de toda noción, de toda categoría, de todo concepto, de todo predicado, de todo discurso. Más allá de toda duda, el vivir instala una posibilidad de atenerse al mundo, bien que la llamemos o no conciencia pasiva o conciencia transversal, o como se llama en otros textos, por ejemplo, en la Husserliana 11, inconsciente fenomenológico. De lo que trata es de un fluir de la experiencia que no ponemos explícitamente en consideración. Sí, hay un saber, o si se quiere, un presaber, por Wissen, que acompaña nuestra experiencia de mundo. Y aunque tiene sentido tanto ese saber como ese mundo, así como ese presaber sobre ese mundo efectivo, este se abre en multiplicidad de perspectivas. Es tal esta multiplicidad que no se advierten sus límites, sus bordes, sus alcances ni sus limitaciones. Es como un nacimiento, digamos, de agua, una fuente que puede tomar cualquier dirección. Algunas de las direcciones posibles, puede ser reenrutada, rectificada, rehecha. La pasividad, pues, es experiencia corporal de mundo
fuente original, originaria, originadora de sentido, si se puede decir, de nuestro cuerpo, que sabe más que la llamada razón, como lo advertía mi maestro Daniel Herrera Restrepo, es precisamente porque todo lo predicado puede retornar o regresar a la fuente prístina de la cual brotó, y sobre este regreso puede dar el paso de la Urform a la Urerfahrung. Esta Urerfahrung es pues la pasividad, lo que sabemos, pero no sabemos que lo sabemos, lo que puede dar motivo para múltiples sentidos, lo que no se agota en ningún curso de pensamiento. En más de una ocasión se mira a la pasividad como si fuera una suerte de equívoco o de extravío, como un no querer hacer o no querer cuestionar, como cuando uno habla, a veces como pedagogo, creo impropiamente, de un estudiante como si estuviera pasivamente sentado en su butaca, como si hablara del jugador de fútbol que tiene en la confrontación, en el juego, una actitud pasiva en el match. En fin, se suele pensar en la pasividad como si portara consigo una carga negativa. En la perspectiva fenomenológica, la pasividad es íntegramente una positividad. Y entiendo acá por positividad el hecho de que las cosas están dadas y dadas absoluta e irrecusablemente. Íntegramente. Una positividad una positividad, las cosas dadas se da absolutamente. La positividad del darse de las cosas no puede ser puesto en cuestión. Lo que puede ser puesto en cuestión es su sentido. Para que esto llegue a tener suceso, entonces se exige, digamos, un regreso a la caverna. Me parece una figura extremadamente bien lograda, repito, de Patočka en Platón y Europa, particularmente en el capítulo 6, del cual hay, para la edición francesa y española, la sugerencia del anexo 3, que bueno, forma parte del mismo tomo de esa obra, de las obras completas de Patočka en checo. Ese retorno, ese regreso a la caverna es, si se quiere, el paso de la luz o la claridad del conocimiento que ha logrado el esclavo que sale de la caverna, que primero ha tenido, recuerdan ustedes, que adaptar, adecuar sus ojos a aprender a ver en la noche, el fuego en la noche, a ver las estrellas, hasta que al fin logra ver el sol canicular y se encandila con él, etcétera. Pero todo lo que se ha visto ahí, todo lo que se pone en exhibición, tiene que permitir un regreso, repito, de la luz o la claridad del conocimiento a la oscuridad, a lo ignorado, aunque vivido. La pasividad es el sinsentido del que brota todo sentido. Es, pues, la fuente prístina, lo original que da origen y que no se agota en esa manifestación. Y por esto último, por no agotarse, como fuente inagotable de sentido, es origen que da origen a múltiples versiones, a múltiples posibilidades. En su originalidad, la pasividad, fíjense ustedes qué riqueza, es fuente de todos los caminos posibles en que puede cursar el sentido, a sabiendas de que ninguno de ellos concluye o cierra las posibilidades de renovación. Bien es cierto que a esta estructura original, originaria, originadora del sentido, que es la pasividad, se la puede comprender como una intencionalidad salvaje, indomeñable, según la expresión acuñada por Richard, pero no por salvaje es indomeñable, solo que su, por así decirlo, posible o parcial domesticación enriquece el acervo de posibilidades de conocimiento, pero empobrece las posibilidades de comprensión. Entonces, el dominio de la pasividad lo es todo, pero es un todo ciego. Siendo un todo, lo es, pero
nos perdemos, nos extraviamos en ese todo, y ahí la ceguera. Este todo tiene que ser iluminado o permeado por la razón, por la reflexión activamente, solo que la razón diseca la fuente, ¿sí? Disecada la fuente se puede transitar por el paraje del cual brotaba salvajemente el sentido. Se toma la imagen por sentido verdadero, por eso es necesario destruir lo hollado, lo que oculta la fuente debajo de este camino, que se ha vuelto sendero trillado, corre una fuente subterránea, hay una capa freática que acumula infinidad de sentidos. Si se cava a una profundidad relativamente corta, allá abajo del nivel del suelo hollado, vuelve a brotar la fuente prístina. A veces no queremos o no podemos cavar más, vuelve y se asienta la actitud natural, requerimos atenernos a lo dado, a lo comprendido, a lo explicado. Entonces vuelve a hollar el suelo hasta secar, al menos en apariencia, la fuente. Entonces se vuelve, en fin, se puede, pues, como lo ha indicado Levinas, explorar en procura de la pasividad más pasiva, la que clama de lo alto. Para Levinas, así, por buenas razones, se puede invertir la metáfora. La vuelta a la pasividad puede ser vista como una excavación sobre capas geológicas, según la metáfora que nos ha legado Husserl en Ideas 1, del fenomenólogo como explorador geólogo, que al descubrir una capa con la exploración, eso solamente anticipa con ese descubrimiento nuevas capas que podrá ver en la medida en que siga escarbando, en que siga explorando, o antes bien, no solo está la metáfora de la exploración, a la manera sugerida por Levinas, puede ser el intento de ver a lo invisto en el reclamo infinito de lo alto, lo que pasivamente está expreso en el rostro de las víctimas, los desplazados, los huérfanos, las viudas, los pobres. En este último sentido es la pasividad de lo que valoramos, en último término, de los valores. Nos vamos acercando al tema central de nuestra indagación, de nuestra consulta, el yo personal. ¿Quién puede vivir despierto como si estuviera dormido? Según nos lo enseñó Heráclito, soy yo mismo. De igual modo, quien puede levantarse y andar, también soy yo mismo. En cierto modo, la epogé es el campo de la libertad absoluta. ¿Cierto? No puedo realizar esta experiencia que es propiamente mía sin relación con el otro, con lo otro, pero las actitudes en las cuales se da mi relación con ellos, el otro, lo otro, son íntegramente constitutivas de mi esfera personal, de mi yo personal. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo he llegado a ser como soy? ¿Qué he de poder ser como soy? Como yo. Son todas preguntas que interpelan en y como persona a cada quien, pero a su turno es la persona quien puede mantenerse por comodidad o imposibilidad o por muchas otras razones en lo siempre mismo de la repetición de los caminos hollados, o antes bien es quien puede levantar, quien se puede levantar contra la repetición de lo siempre mismo e instaurar el diferente. Sí. Así queda abierto el reino de la subjetividad absoluta. Esta subjetividad absoluta a su manera es el campo de la voluntad. Por brevedad, vamos a decirlo así, hay voluntad o actos de voluntad, sí, y solo sí, la experiencia se basa en la motivación, esto es, sí, solo sí, la determinación haz de relaciones que parecen, pero solo parecen ser el suelo de la pasividad. Repito, sí, solo sí, la determinación se transmuta por efecto del yo puedo. Ahora lo podemos ver de cuerpo entero, como si lo pusiéramos ante el espejo de cuerpo entero. El yo personal se configura tanto a partir de la pasividad
como de la actividad, son sus ingredientes tanto el mundo como el sentido del mundo, depende tanto de la filé como de la razón que se despliega sobre ella. Si se focaliza más la atención, lo que vemos es el yo personal, es que en el yo personal, si lo que vemos en el yo personal es un cuerpo, tanto Körper como Leib, como una vivencia anímica, un considerar, un pensar, un razonar, un predicar, por su ser al mismo tiempo corporal y anímico, el yo es un ser espiritual, cuerpo que cobra sentido en una cultura determinada, dentro de un haz de modos de ser y hacer, con sus estructuras materiales, pero es íntegramente ser anímico que hereda y llega a operar incluso transformaciones de las estructuras lingüísticas, de los usos y las costumbres que se expresan como valores. Solo que, visto en su encarnación, debería ser visto los valores, en muchos sentidos, entes de razón que valen para uno y aspiran a valer para todos, no solo brotan de la vida, del mundo de la vida, sino que retornan a él y cobran validez o se defrauda su sentido en él, en ese mundo de la vida, en la efectividad del mundo de la vida. Esto es, por más espirituales que sean los valores, nacen y retornan al mundo de la vida. Nacen de y retornan al mundo de la vida. También se puede ver el camino hollado, materia de la actitud natural, como un vivir despiertos, como si estuviéramos dormidos. En fin, el triunfo del dogmatismo e incluso del positivismo, que paradójicamente conducen tanto al relativismo como al escepticismo. Ahora bien, lo siempre mismo y el camino hollado de los hombres, como lo describió Parménides en El origen de la filosofía, puede ser puesto en cuestión desde el suelo de la experiencia humana o desde la infinitud del reclamo infinito de justicia. Esto es de lo que se trata cuando se pone en cuestión el yo personal, de las actitudes natural o reflexiva por las cuales el sentido de la experiencia propia, sobre las cuales se configuran las relaciones con los otros, desde las cuales se configuran las relaciones que dan lugar a las estructuras de la vida común en comunidad, las personalidades de orden, familia, vereda, barrio, escuela, iglesia, municipio, ciudad, nación, estado, comunidad de naciones, etc. Voluntad y yo personal, entonces, son la correlación que se instala entre los polos de la correlación de la constitución que se sitúa entre la experiencia corporal de mundo o la pasividad y la experiencia de racionalización o la dación de sentido o la reflexividad que, por brevedad, a todo ello llamamos actividad. Sí, en general, se puede ver que el yo es una suerte de bisagra entre cuerpo y cogito, en particular el ser persona, el yo personal, es la decisión voluntaria de atenerse al mundo como lo dado y como ser natural. Así, y de una vez por todas, para todos los efectos prácticos y operatorios, o es la decisión igualmente voluntaria de entender y operar en el mundo como aquello al que los seres humanos le hemos dado un haz de provisional de sentidos, mismos sentidos que podemos destruir y deconstruir hasta hallar nuevas perspectivas sobre un mismo horizonte. Como en la enseñanza que nos legara Dostoyevsky, vía Nietzsche y Sartre, somos responsables de todo, por todo y por todos ante todos. El yo personal es el descubrimiento de la responsabilidad absoluta y de la intencionalidad como responsabilidad, como si meramente se vio desde la investigación de nuestro profesor colombiano Guillermo Hoyos, ya en los años del 76, es el comienzo mismo de la ética y del sentido de las posibilidades de la formación vía la ética y la educación ciudadana. Concluyo con este breve párrafo que en realidad era el contenido, es el contenido
principal de la consulta, de la indagación que he ofrecido en esta lectura para ustedes hoy, el deseo. Llegamos por fin al centro de nuestra consideración, el deseo. Este es, paradójicamente, pasividad activa. A primera vista, la expresión suena y tiene el carácter de un oxímoron. Intentemos ver por qué no hay otra manera de entenderlo. ¿Por qué es una invariante? En primer lugar, el deseo tiene una función unificadora entre actividad y pasividad, entre reflexión y corporalidad. En segundo lugar, el deseo es el ámbito de anclaje para el tránsito de la determinación a la motivación. En tercer lugar, el deseo es cuerpo, aunque sea pleonástico decirlo, cuerpo desiderativo, y razón que desea, razón de la esperanza, como en la observación de Husserl en el final de la conferencia de Viena. Ser racional es querer ser racional, es serlo en un sentido teleológico. A la par, el deseo forma, es la fuente natal de toda aspiración y de toda perspectiva, pero simultáneamente es formado por la interacción con lo otro, con los otros. De esta interacción viene la apetencia, que a veces se realiza con dilación o inmediatamente y produce goce o insatisfacción, o antes bien es una tensión que no termina jamás de realizarse. Todo lo que he presentado, sobre todo lo he buscado exponerlo para llegar a este punto que me parece central de la discusión que ofrece Husserl en ese pequeño fragmento. Lo leo. No toda actividad del yo es mero ceder a la afección, mera receptividad y pasividad en el sentido de ceder, abandono al placer en el disfrute, padecer como disfrute negativo. Más bien, esta reacción pasiva es un nivel inferior para una nueva suerte de actos. Los actos libres, las actividades del yo propiamente dichas, el libre tomar posición frente a las afecciones en vez de una condescendencia ya pasivamente como un desaprobarlas, etcétera. Entonces, eventualmente, el ceder puede ser a la postre un ceder libre. Me parece, he buscado pues introducir lo que quería centralmente comunicarles hoy. Me parece que acá está un centro en el que gravita las posibilidades de la constitución pasiva de la persona, esta fuerza, digamos, del deseo, que al mismo tiempo abre, pero al mismo tiempo es como es un abrir, está desbocado, y al mismo tiempo es el que motiva y propicia que se configure, se constituya, se instaure la potencia, digamos, de la razón, de la posibilidad de una orientación racional de la acción, del sentido de la acción. Es ahí, en esa fuente, en ese protofontanal del deseo, donde se articula la constitución, claro, de la afección, en ese sentido de la pasividad, pero de la perspectiva de ser racionales, de querer ser racionales, en último término, del cogito, del sentido trascendental de la experiencia humana del mundo. Este es, les repito, el centro de la comunicación que traigo, y ya digamos solamente como cierre, también se puede decir como a manera de conclusión, simplemente releo o respondo según mi digámoslo muy resumidamente,
a sabiendas de que esto tiene muchos matices, el yo personal es el descubrimiento de la temperancia. El yo, por su experiencia corporal, sabe qué le afecta, qué le impresiona, qué le atrae e incluso qué le determina de o en el mundo. Y, sin embargo, en una operación que es la emergencia misma de la voluntad, se detiene, considera, estima, valora, evalúa, decide, aplaza, etc. Aquí es donde se instala la formación, aquí es donde puede haber efectos de formación. No es que el yo puedo se determine desde una interioridad, sino que desde el descubrimiento de la interioridad de vida se constituye el ser propio como proyecto de ser, como sentido destinal de ser. La radicalidad del yo personal bascula sobre la voluntad, pudiéndolo, digamos en principio, pudiéndolo todo, en su decisión transmuta su poder en formas agonísticas de experiencia, descubre el telos inmanente a su ser, a su sentido de ser, atempera su poder ser en un querer ser, incluso en un deber ser, en proyecto y destino libremente asumido. Sí, la constitución del yo personal es el vaivén, ir de un lado al otro permanentemente, de la pasividad a la actividad y viceversa, es el juego continuo continuo con los potenciales, origen, originario, originador, con los potenciales que se descubren, bien sea en el suelo de la pasividad o en la infinitud del reclamo de justicia. Es la razón de ser que pulsa por ser y se descubre en la relación como fundamento de la experiencia de un mundo común compartido de la vida. Es en y desde esa razón, con todos sus motivos trascendentales, que se opera el nacimiento igualmente trascendental de la subjetividad y de la intersubjetividad. Repito, de la subjetividad y de la intersubjetividad trascendental. Muchas gracias. Esta era mi comunicación. Teníamos anticipado que fuera para 50 minutos. Hemos buscado hacerla de la precisión que nos sugirieron. Tener un tiempo, esperamos, lo más amplio de conversación. Un colega colombiano, un colega de nombre Gonzalo Cataño, decía que los académicos somos ladrones honrados. Seguramente de lo que ustedes me critiquen, me comenten, me sugieran, podré yo darle terminación a este texto que preparé con mucho cariño para ustedes, pero sobre todo como un borrador para discutirlo y perfeccionarlo después de esta conversación. Gracias. Agradecemos infinitamente a profesor Germán Vargas, quien nos acaba de presentar. Excelente conferencia, la constitución del yo personal, pasividad y actividad. Desde México, profesor Germán, también nuestra solidaridad fraterna con Colombia. Y bueno, pues abrimos el espacio al diálogo, preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano virtual o a través del chat para irles dando la palabra. Ya está. Diego tenía la mano levantada. De acuerdo, no lo vi. Adelante, profesor Diego Rosales, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Profesor Vargas, encantado de verle, de escucharle, y agradezco muchísimo su comunicación, que me ha resultado súper interesante, sumamente interesante. Las precisiones que ha hecho sobre los modos de constitución del yo personal me parece que arrojan muchísima luz sobre este proceso constitutivo. Yo tengo una pregunta
que tiene que ver con la noción de persona. Porque siempre me ha llamado la atención que en Husserl el uso de la noción de persona, específicamente en Ideas 2, está atado o se identifica con estas capacidades volitivas y con ciertas nociones que anclan en una noción moderna de persona. Es decir, no hay una variación respecto de la noción kantiana, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, o bueno, seguro sí las hay, pero lo que querría es preguntarle si hay, ¿en qué consistirían estas variaciones? O más aún, ¿en qué consiste la necesidad de llamarle yo personal a este yo? ¿Por qué usar la noción de persona para describir todas estas características que tal vez con la noción de yo pudieran ser satisfechas? La noción de formación, de autonomía, de yo volente, un yo que quiere, que es capaz de trazarse fines. ¿Hay alguna distinción entre la noción de yo y la noción de persona? Si la hay, ¿cuál sería? Si no la hay, ¿en qué consistiría esta identificación? Tiene apagado el micrófono. Primero que todo, Diego, muchas gracias por el comentario. Como le decía, es muy bueno tener todas estas conversaciones porque, de veras, mientras estabas hablando, lo primero que me pasa por la mente es el hecho de que se hable del cuerpo como órgano de la voluntad. Eso es lo primero. Y lo segundo que me pasa por la mente cómo, digamos, es tan fuerte la necesidad de hablar de un imputable o de la imputabilidad, o sea, de dónde y cómo fundar el principio de responsabilidad. O sea, en último término, me parece, y yo creo que es una de las grandes contribuciones de, por lo menos, mi querido maestro, mi querido profesor Guillermo Hoyos, a la fenomenología de doctorado sobre la intencionalidad como responsabilidad en Husserl. Ese asunto de la responsabilidad, digamos, no se le puede atribuir, en principio diríamos, al pensar. En cierto modo, pensar, para decirlo muy kantianamente, puedo a pensar lo que quiera, puedo hacerlo con tal de que no me contiga a mí mismo. Bueno, todo lo que nos ha ofrecido Kant en esa explicación, pero me parece a mí que el punto central de poder encontrar el anclaje de la imputabilidad es el que exige tratar la distinción precisamente entre el mero yo, o sea, pura actividad cogitativa, y la pura corporalidad, experiencia en pasividad, y en ese enlace el tener que decidir y decidirse siempre con esa cosa extrema, digamos, que retoma también Levinas, de ser yo pondría en ese punto muy concreto la imputabilidad, la necesidad de acentuar en fenomenología el yo personal, no como una adición, o sea, para decirlo de la siguiente manera, si practicáramos la navaja de Occam, para tratar de ver si es un ente de razón del que podemos prescindirnos y sería más clara nuestra comprensión, nuestra argumentación, etcétera, pues no, lo que nos queda por resultado es que queremos y requerimos el título, la categoría básica, persona. Ese sería mi planteamiento, pero repito, uno no trae las respuestas hechas, está literalmente reaccionando en caliente. Claro. Desde luego me toca ir a pensarlo, ¿no? ¿Puedo volver a preguntar? No sé si quieres. Uy, sí, de maravilla, claro. Claro, entonces, simplemente para clarificar, el título de persona se hace necesario
para poder decir una modalidad del yo que no es mero cogito, sino por un lado que está encarnado, pero por otro lado, para poder decir que ese yo es también un sujeto de atribución de responsabilidad. Y eso es quizá lo que se estaría tratando de describir y de apuntar con la noción de persona, ese sujeto de atribución encarnado en el mundo. ¿Es así? Creo que es así. Bien, bien. Y quisiera poner un ejemplito, porque ustedes saben que en fenomenología, pues podemos pintar música de ángeles y lo que quiera, pero, a ver, me llaman experiencias. Pongamos el caso. Sea voluntariamente o involuntariamente, alguien me pincha en el bus, en el ómnibus, en el transporte. Y la reacción es corporal, tonalmente sinestésica, uistésica, etcétera. Y no le quise, por ejemplo, dar un codazo a mi vecino, pero se lo di. Y a pesar de los pesares, sabiendo que no es, vamos a decirlo así, mi culpa, en ese sentido tampoco es mi responsabilidad, me hago cargo del acto, en persona yo, como si fuera mi culpa estar ahí en el mundo, como si fuera mi carga o mi cargo. Y entonces esa dimensión de imputabilidad, después podemos mirarla judicialmente, si por la reacción por el pinchazo, vamos a poner una cosa exagerada, extrema, los colombianos pues tenemos movimientos como los de este paro de 15 días que ya es un exceso, así somos los colombianos, vamos a poner el exceso que por el pinchazo reacciono y empujo a mi vecino y se cae del bus, ¿no? Entonces, empieza el problema de la imputabilidad y obviamente podemos, claro, hacer el proceso judicial, pero el punto real es que en principio soy responsable de todo, por todos y ante todo. Así sea que, digamos, la determinación inicial del acto no se convierte en motivación, sino en simple y animal reacción. Eso me parece muy interesante. Lo dejo simplemente como nos toca en fenomenología. Cosas mismas que nos permitan pensar. Perdón que me extendí mucho, hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, profesores. ¿Alguien más quisiera hacer otra intervención? Adelante, Cristian, Camilo. Cristian, ¿tienes la palabra? Oh, me parece que es el profesor Rubén, ¿no? Que levantó la mano. Sí, creo que es Rubén. Así es, profesor Rubén, adelante. Sí, creo que soy yo. Muy bien, bueno, ante todo, querido Germán, muchas gracias por la presentación de tu trabajo. A mí me llama mucho la atención el concepto mismo de persona, es un concepto bastante, digamos, problemático en el sentido de que tiene tantas capas, tantos niveles y tantas aristas desde el cual puede ser abordado que no deja de abrir paso a nuevas preguntas y a nuevas dimensiones. Por mi parte, bueno, he tenido la oportunidad de revisar tus investigaciones sobre el tema de la pasividad, la performance, y bueno, en tu libro, no sé si es el último, pero el que se publicó en Aula, y bueno, a mí el tema de la pasividad me llama mucho la atención. Me ha gustado bastante que logro ver las conexiones que tiene el tema de la pasividad, como lo has expuesto en esta ocasión, con el tema de la formación y el deseo que se pueden llevar y aterrizar, como tú bien lo has hecho en otro de tus libros, ¿no? Al tema de la educación y al tema de la pedagogía, la formación de la persona en términos generales. Y bueno, esto está muy claro y además muy didáctico como lo has presentado aquí. Por otra parte, ¿hacia dónde va la pregunta? Estos son comentarios. La pregunta va hacia lo siguiente. Tiene que ver en gran parte, en gran medida, con lo que acaba de preguntar Diego. Precisamente que el concepto de pasividad, ¿tú qué opinas al respecto? El concepto de pasividad vendría a mostrar respecto de la persona
precisamente que la persona no se agota en los actos conscientes, sino que la pasividad rebasa, digamos, es como un fondo en el que de alguna manera se sostiene la persona, pero que siempre es rebasada de alguna manera por ella. Y quiero decir rebasada, Germán, en el sentido de que precisamente la persona se sostiene ahí muchas veces sin saber que está sostenido ahí. Uno de los ejemplos que tú das en tu libro es cuando haces referencia, dice, al andar en bicicleta, ¿no? Dice, la persona que ya sabe andar en una bicicleta se monta en la bicicleta y no se está preguntando qué se tiene que hacer para andar en la bicicleta, sino es que es algo que se hace porque previamente hay un conjunto de experiencias que han quedado sedimentadas en su historia personal que le hacen posible hacer ahora esto, ¿no? El ejecutar la bicicleta. ¿Estás pensando la pasividad precisamente en estos estratos de profundidad que desbordan a la persona y que de alguna manera la motivan constantemente a hacer y a ejecutar cosas, pero de lo cual la persona muchas veces no se da cuenta? Y entonces el trabajo de la fenomenología desde el punto de vista de la pasividad, que es lo que tú estás haciendo, sería trabajar en la clarificación de esos estratos y de esas sedimentaciones que constituyen, digamos, la identidad de la persona. Ese sería, espero haber sido claro y puntual en lo que quería expresar. No, primero que todo, muchas gracias, Rubén. Para mí, por ejemplo, hoy me temblaban las piernas porque conozco la atención y te lo agradezco de corazón que has tenido con mi trabajo. Que decir algo que no sea una repetición de lo que ya has visto me causaba terror, pero a su vez un desafío que espero haber, para menos para mí mismo, satisfecho. Lo de lo didáctico, pues aprovecho y lo cuento. Por otra parte, le agradezco a los estudiantes del curso de profundización en línea, la fenomenología como filosofía de la educación, que acá los veo presentes en la reunión. Me coincidió o hice coincidir preparar esta conferencia con el curso. Estábamos de hecho desde las 9 de la mañana, una sesión de 4 horas y la cuarta hora es esta que está cursando. Tenía ganas de que empataran, coincidieran, porque sinceramente como lo estás planteando, creo que la pasividad en términos de la filosofía de la educación, en términos de la fenomenología, pero pensámoslo solamente en términos de filosofía de la educación, lo es todo para la formación. O sea, digamos uno como padre de familia, como profesor, quisiera que el estudiante o quisiera que el hijo aprenda que hay que saludar, que es de buena socialidad que alguien llega y uno tiene un gesto amable con su rostro, con su corporalidad. Y uno no espera que el hijo, por ejemplo, cada vez que llega alguien tenga que mirar un manualito, activamente ponerse en posición reflexiva, como de preguntar, ¿ahora qué me toca hacer? Como en el caso, digamos, de lo que le pasa al caso que describe de Jan Waterman, que describe Zahavi. Me parece que eso es un espanto, tener que tener un protocolo para poder mover la mano, etcétera. Esa disociación entre esquema corporal e imagen corporal, todo esto que describe, me parece que nos ayuda a entender lo que quiero plantearles. O sea, la pasividad es un sustrato. Ahora, una colega que la he visto también acá en la audiencia, a quien le agradezco su presencia, Lina Marcela Gil y yo hemos discutido muy al fondo si eso que yo veo que la fenomenología llama pasividad, que Husserl llama pasividad en general, sobre el que tenemos pues manuscritos, volúmenes de la Husserliana, si eso que constituye la pasividad es, vamos a decirlo así, una serie de automatismos. Y entonces la respuesta que yo quisiera darle a mi colega es, sí, la pasividad es una serie de automatismos, pero no solo es una serie de automatismos. Como lo he traído hoy a colación, es una serie de
impresiones, muchas de ellas originarias, y que son trasfondo para nuestro poder vivir. O sea, efectivamente, vuelvo a mi ejemplo del pinchazo en el bus, reacciono, pero reacciono con marco. O sea, supongamos que fue la primera vez que por alguna razón fui pinchado en el ómnibus. Eso hay que ser tranquilos en que, aún siendo experiencia originaria, está en un entramado de relaciones, en último término, de mundo. Entonces, me parece muy importante volver a una frase que me parece feliz de Aristóteles en la Ética Nicómaco, que dice que estudiar ética no nos hace necesariamente mejores o más éticos. Entonces, lo que yo creo que intenta la investigación, o lo que se puede ofrecer con la investigación fenomenológica sobre la pasividad, es estudiar esos estratos de la conformación, de la configuración, del trasfondo de cómo nos comportamos. Muchas veces, de manera, vamos a decirlo por ahora, aunque no es exacto, irracional, pero con un trasfondo, digamos, de racionalidad, como una suerte de protocolo aprendido. Entonces no estamos pensándolo activamente en primer plano, pero sabemos cómo deberíamos reaccionar en muchas situaciones mundano-vitales. Eso es lo uno. Pero lo otro, sabemos que lo que sabemos no es suficiente para comprender ni al otro ni a los otros. En las relaciones interpersonales, lo peor es que el otro se nos vuelva. Hay una expresión espantosa del rector de Salamanca, Unamuno, que decía que amaba tanto a su mujer, que la extrañaba, que le era tan familiar como su propia mano. No pensaba en ella. Es espantoso. Hay una compilación de escritos de filósofos sobre el amor y suelta esa prenda Unamuno. Esa es la pasividad. Cuando uno empieza a vivir, como quien dice, de un sobreentendido y ya asume que el otro, en términos de actitud natural, es. Cosa que a uno no le puede pasar, por ejemplo, con los alumnos. Yo me pongo a verlos, ahora, por ejemplo, que estamos en paro, el líder de nuestra licenciatura, o el que ha tomado la posición de liderazgo, llama Nemesio. Tiempo atrás, no hacía proposiciones, sino que hacía, en cierto modo, insultos en las asambleas. Y eso pasó hace 3 años o hace 2 años. Y ahora es el coordinador, es el líder. Y es un tacto con el cual se refiere a los demás, recibe las intervenciones de los demás, pide moderación de los demás. Sujeto fue en el pasado de que se le hicieran reclamos de moderación y ahora es el moderador. O sea, como ir pasando, digamos, de una pasividad, espero que no me oigan Nemesio, pero digamos agresiva, a una pasividad convivencial. Es una cosa, no digo que lo logró la universidad, digo que lo logró él en su vida, pero que ese trasfondo de pasividad se transforma y que la ética fenomenológica, claro, uno puede estudiar de Caiso, puede estudiar las lecciones de ética, bueno, todo esto. Mi maestro Guillermo Hoyos decía que ¿quieres estudiar ética fenomenológica? Abandona a Husserl, dedícate de una vez a Chera. No, mano, no. Te quise mucho, alma bendita que en paz descanse, pero venga, estos estratos de la pasividad son los de la constitución, no de la teoría ética, sino del comportamiento ético. Y mi posición, y en esto también pues hablo específicamente para los estudiantes pues del curso de la pedagógica, mi posición muy precisa es que hacemos fenomenología como filosofía de la educación en aras de entender cómo se sedimentan las estructuras convivenciales, las estructuras de tolerancia y también de racionalidad, de racionalización de la experiencia cotidiana. Entonces, eso para mí, digamos, como que me hace quitar el prejuicio muy fuerte, repito, de Guillermo Hoyos. No pierda tiempo. Husserl es lento y no entiende. No, venga, un momentico. En fenomenología tenemos que hacer, acuérdense, Hoyos era un retórico, entonces para facilitar las cosas generaba, digamos, hipérboles. Yo creo que la hipérbole lo que le preguntaba a uno es, oiga, ¿cuál es el punto fenomenológico de la fundación? No, de la
teoría fenomenológica, sino de la ética, del comportamiento ético fundado fenomenológicamente. Por eso me parece a mí que es tan importante esa doble categoría, fenomenología, perdón, fenomenologizar, fenomenologizante, eso que aparece, que yo creo que es en el fondo el trabajo fuerte de cooperación Husserl-Fink en la sexta meditación, porque en el fondo lo que hay es que volver fenómeno la habitualidad, y después de que la fenomenologizamos, la explicitamos, volverla a tirar al trasfondo de pasividad. Nemesio, ¿no? Sí felicité a Nemesio por su cambio, pero no le di toda esta vuelta y repito, espero que no me haya escuchado. No sé si con eso, Rubén, o le echamos un poco más a entendernos. Me parece muy bien. Yo quisiera dejar oportunidad por si hay alguien más que quiera preguntar. Si no hay nadie más, pues yo volveré. Gracias, Germán. En efecto, tenemos un espacio más para otras 2 intervenciones, así que este es el momento. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o levantando la mano. Adelante, profesor Rubén. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo tendría otra acotación con lo que has empezado la presentación de hoy, Germán, que es precisamente lo que resulta ser un gran problema en términos de fenomenología y que tiene que ver con el paso de la actitud natural a la actitud fenomenológica. Bueno, sabemos que hay varias posturas al respecto. Esto es un problema en la misma obra de Husserl, es un problema que luego desarrolla Fink en la sexta meditación cartesiana. Bueno, Landgreve tiene interesantísimas reflexiones también sobre el problema, y de ahí para adelante la lista puede ser muy amplia. ¿Tú qué piensas, tú, Germán, respecto de este problema, del paso de la actitud natural a la actitud fenomenológica y las dificultades que supone ir de una hacia otra y regresar, no sé, ir de la actitud natural a la fenomenológica y volver a la actitud natural? Quisiera recordar que Husserl decía que la vuelta a la actitud natural, pero estoy pensando en la actitud natural personalista, no en la actitud natural científica. Y recordemos que Husserl decía que de alguna manera la vuelta a la actitud natural es necesaria porque, recordando una expresión de Fink, que él hablaba de la esquizofrenia metódica cuando hablaba de la actitud fenomenológica, de la reducción prácticamente de la epogé. Y, por ejemplo, Fink decía que si nos quedáramos atrapados en la actitud fenomenológica sería una especie como de locura. O sea, tendría uno que quedarse loco prácticamente. O sea que uno no puede ser filósofo las 24 horas del día, ¿no? Sino que se hace filosofía por ratos y luego hay que volver a la actitud, a los asuntos domésticos, a la vida cotidiana, porque si no, se queda uno verdaderamente loco. Y me parece que Fink es muy, muy interesante desde esa perspectiva. ¿Tú qué piensas de esta ida y vuelta de la actitud natural a la fenomenológica? Querido Rubén y demás miembros de la audiencia, en realidad tengo la dicha de haber trabajado pues con uno de los discípulos de Fink, mi maestro Daniel Herrera Restrepo, que en el fondo, a pesar de que nunca nos enseñó Fink, nunca, todo lo que nos enseñó de Husserl fue a la luz o al traslente o bajo la lente de Fink, en especial en este punto, de que la fenomenología no es doctrina, sino método. Y con él nunca estudiamos la sexta, pero a mí me parece que la principal cosa que nos ofrece Fink es, me parece, la idea matricial de que el fenomenólogo, por fenomenólogo que sea, se tiene que comunicar con los otros. Y que la comunicación con los otros parte, exige, se ancla al mundo común de la vida. Podemos hacer la fenomenología que querramos, pero el fenomenologizar tiene que poner una
y lee una materia de hechos que esté ahí comúnmente para todos. Así sean los valores. Bueno, lo de así sean los valores no lo trae expresamente Vink, pero creo que le puedo agregar sin ningún problema. Que, volviendo al punto muy preciso tuyo, lo que más me agrada de tu pregunta y me deja con motivación de seguir trabajando es la clara comprensión de que hay el residuo irreductible de la fenomenología. En la reducción siempre hay algo que no alcanzamos a reducir a esfera de propiedad, básicamente bajo el entendido de que la reducción a esfera de propiedad implica actividad reductiva, actividad reflexiva. Entonces, hay un suelo de actitud natural que nunca se puede boicotear, que nunca se puede dejar de lado. Y por eso me parece tan importante la pregunta que tú mencionas, que tú señalas, porque es, en el fondo, la pregunta y a su vez la respuesta. Bien, hagamos toda la fenomenología trascendental que se querga, pero dígame de qué mundo está hablando, dígame de qué experiencias se está valiendo, dígame a qué se refiere con sus proposiciones, cuál es el referente de su comprensión. Eso me parece que es mundo natural. O sea, lo irrevocable de ese mundo natural es la condición de posibilidad de ser con los otros en el mundo. Ahora, como más o menos está anticipado, mi investigación, digamos, de hace unos años, justamente de los libros que has mencionado, se enfoca a la ética y, por supuesto, más a la comprensión del comportamiento ético que a la teoría ética. En esa dirección, me parece a mí, en algún sentido, lo que hay que decir es que el ser personal, en la actitud natural, es la condición de posibilidad de la ética común, independientemente de toda la teoría. Y por eso, digamos, ese sentido, en parte como, digamos, lo discutíamos o conversábamos con Diego, ese ser personal en el mundo de la vida es sujeto de imputabilidad, haya hecho o no doctorado en fenomenología. Esa sería, digamos, un poco mi elaboración. Muchas gracias. A ti. Muy bien, ahora sí me parece que Cristian Camilo tiene la mano levantada. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí. ¿Se Adelante. escucha bien? Bueno, buenas tardes. Bueno, la pregunta para el profe Germán era sobre el asunto de, por ejemplo, en los ensayos heréticos de Patočka, él habla en el caso de la labor, en la prehistoria, él habla de que pues nos hacemos cargo de nuestra parte y lote de la labor, que no es propio del ser humano, pero sin embargo, aún así somos responsables y nos hacemos cargo de todo y por todos. Sin embargo, eso no es propio del ser humano. Entonces es un por mordé, es un llevar a cabo porque ya estamos en el mundo y tenemos que efectuarlo y ya es una responsabilidad, así no la asumamos, ya es una carga que tenemos. Y ya después es en el paso de la historia, que sería en los ensayos heréticos de Patočka, donde el profe Germán habla de este paso de la pasividad a la actividad, digamos. Y este paso de la pasividad a la actividad requiere una formación, que sería como el deseo, que sería regresar al originante originario, es decir, a ese sentimiento, en el caso de la filosofía, el asombro, o en el de la política, la acción o la praxis política misma. Sería entonces esa formación o ese deseo, si lo entiendo bien, si comprendo la formación que el profesor al final de su texto habla, de volver otra vez a esas estructuras de la pasividad que originan de alguna manera el despliegue de sentido, y si es así, ¿cómo es esta relación con la política a partir de la perspectiva de Patočka, el paso de la historia? Esa es como la inquietud que tengo. Cambio. Bueno, no, un saludo pues muy corto a Cristian Camilo.
joven investigador que acaba de ganar la posición en el concurso de Colciencias, con quien venimos estudiando Patočka, por supuesto. Le tengo un enorme cariño a Patočka. Este punto que trae Cristian Camilo me parece muy valioso, porque me parece que, bueno, tiene la expresión en los ensayos heréticos Patočka de que, en todo caso, en el puro vivir, en el vivir por vivir, dice Patočka ahí en los ensayos heréticos, tenemos, dice, nuestro lote y parte. Sí, yo creo que si miramos, ya no digamos tanto los ensayos heréticos, sino el movimiento de la existencia humana, por ejemplo, uno sí se da cuenta, aunque está muy bien explicado por el propio Patočka en ese otro lugar, en los ensayos heréticos, uno sí se da cuenta que, digamos, en el movimiento de acogida, sí, está claro que si alguien me acoge, digamos, al nacer, se ha hecho cargo de mí, pero progresivamente en la acogida va apareciendo el hacerme cargo del haberse hecho cargo alguien de mí. Y eso es ya, como quien dice, una suerte de débito. Es parte de lo que llama Patočka lote y parte, pero aún cuando parta del lar, aún cuando esté en el descampado, digamos, de la polis, en el descampado de la afuera, haciéndome propiamente al movimiento de verdad, que en el fondo es el de la libertad. Me parece que Patočka es muy claro en eso de que la mayor exigencia de ese tercer movimiento de la existencia es porque se encuentra la radicalidad de la responsabilidad y de la imputabilidad del ser persona. Hasta ahí prácticamente armonía y complementariedad íntegra entre el punto de vista de Patočka y el de Husserl. Ahora, teniéndolo en estimación a Patočka enorme, en especial pues a su teoría del cuidado del alma, y una cosa pues, lo cuento de paso, estamos ya terminando de hacer unos trabajos con Hajduk y con Shiverova, a ver si publicamos los escritos de fenomenología, de filosofía de la educación de Patočka, que no los tenemos en español, es una pérdida enorme no tenerlo. Pero les insisto en este punto muy concreto, me parece que siendo muy importante la doctrina del cuidado del alma, me parece que el mayor problema que nos ofrece o que nos deja Patočka es que se refiere negativamente a la pasividad, como lo he hecho hoy. O sea, en cierto modo, Patočka malamente aceptaría que el despliegue de pasividad también es esfera de la absoluta responsabilidad. Justamente porque él piensa que hasta que no encontramos, como quien dice, en la mirada atenta propia del alma y del cuidado del alma, la capacidad de hacernos cargo de todos los cargos que tenemos, hasta ese momento como que no estamos en la plenitud de la experiencia, digamos, racional, de la experiencia fenomenológica. Ahí es donde veo yo está la dificultad. Patočka tiene una comprensión que me parece a mí se aleja mucho de lo que efectivamente implica la pasividad en términos fenomenológicos, y creo que la doctrina patočkiana muy feliz de cuidado del alma tiene que ser revisitada, sobre todo a la luz de la pasividad. Es el proyecto que nos acaban de aprobar por 3 años con la colega que ya mencioné de la Universidad de Antioquia, una investigación sobre individuación y cuidado del alma, problema metodológico que aparece ahí. Que yo avanzaría como en esa dirección. No sé si quisieras hacer una contrapregunta o algo, Cristian Camilo, pero me parece que haya esas dificultades. Glorioso el planteamiento de Patočka, lástima que haya esa mala inteligencia, diría yo, con todo respeto, esa mala inteligencia por parte de Patočka de la pasividad. No, profe, no quiero hablar nada más. Muchas gracias. Cambio. Gracias. Gracias, Cristian. En efecto, bueno, como ustedes habrán visto, profesor Germán Vargas no solo es un filósofo de gran tradición, sino que es uno de los fenomenólogos más importantes con los que contamos. Y a propósito de la persona, es una persona sumamente generosa. Nosotros tuvimos oportunidad de conocer al profesor Rubén y yo hace casi 10 años en la reunión del CLAFEN en Morelia, Michoacán. Y hay una experiencia que quisiera compartir con ustedes, un recuerdo que viene a mi memoria con mucho cariño, de hecho siempre está allí presente.
Cuando en ese entonces nosotros estábamos iniciando nuestros estudios de maestría y nuestro primer acercamiento a la fenomenología. Claro, fue nuestro primer acercamiento y por lo tanto fue muy poco lo que comprendimos. Allí el profesor Germán presentó una maravillosa colaboración con quien recordamos con mucho cariño, el profesor Rieder, Ser y Sentido hacia una fenomenología trascendental hermenéutica, y nosotros nos habíamos quedado sin fondos. Entonces, el profesor Germán, con esa generosidad que le caracteriza, nos obsequió ese libro que, por supuesto, resguardamos con mucho cariño. Con esto, profesor Germán, muchísimas gracias por su conferencia. Le enviamos un abrazo muy fraterno. Le haremos llegar su constancia a su correo. Y nuevamente también a todos, gracias por seguir muy de cerca nuestras primeras jornadas de persona y trascendencia e invitarlos a que continúen con nuestro programa. En breve estará, de hecho ya está conectado el profesor Diego Rosales Meana con la conferencia Ni cercos ni conceptos sobre el continuo exceso de la persona. Aplausos virtuales, profesor Germán, un fuerte abrazo desde México. Desde acá, de Cachipay, Cundinamarca, Colombia, un abrazo virtual para todos. Quisiera haberle agradecido a todos en persona. Muchas gracias por las compañías, muchos nombres de personas con quienes hemos compartido en nuestro mundo real de la vida fenomenológica y en espera de una ocasión de reencontrarnos y hasta entonces seguir colaborando como venimos. Muchas gracias por todo, muy amables.